Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Rentería, asociado con Comeva hace 10 años. Soy profesional de publicidad con experiencia de más de 15 años como director creativo. También me he desempeñado como director de arte y creativo gráfico. El tema que quiero compartirles hoy y que va a tratar mi conversatorio es sobre la publicidad para la nueva economía. Una nueva realidad que presenta retos importantes. De esta manera nos acercaremos a los diferentes elementos que nos permitirán aprovechar al máximo las herramientas digitales para la nueva economía de mercado. En mi conversatorio hablaremos de Big Data y redes sociales, construcción de marcas en entornos digitales y administración de redes sociales. Así que te invito para que votes por mi charla y tengamos la oportunidad de compartir un espacio cargado de conocimientos y experiencias. Los espero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana María Osorio y estoy absolutamente feliz de estar aquí con ustedes, acompañándolos en un viaje maravilloso. Es un viaje de tránsito a su mejor versión. Hoy quiero compartirles herramientas que han sido absolutamente poderosas en mi vida para conectarme con mi mejor versión y que me han apoyado a apoyar a otros a conectarse con su mejor versión. Para eso, quisiera primero que todo hacerles una primera pregunta que quisiera que además respondieran porque quisiera que esta charla sea muy interactiva. Y es, cuéntenme para ustedes, ¿cuál es el único ser humano que les pusieron a cargo? Voy a esperar unos segundos para las respuestas. Y quiero que ahora empiecen a darse cuenta que cuando responden, en muchos de los casos, no necesariamente en todos, pero en muchos de los casos, cuando yo le pregunto a alguien cuál es el único ser humano que les pusieron a cargo, aparecen mis hijos, aparece mi familia, aparece mi pareja, aparecen mis padres, aparecen un montón de personas. Y les quiero contar que el principio del recorrido a la mejor versión empieza entendiendo y dándonos cuenta que el único ser humano que les pusieron a cargo en la vida eres tú mismo, eres esa persona que estás al frente de esta pantalla, trabajando y empezando a trabajar en ese tránsito a su mejor versión. Hoy voy a acompañarlos con una serie de herramientas muy poderosas que los van a acompañar en ese tránsito. Y la primera de ellas se llama la autoobservación. Y vamos a pensar que es como una cámara que sale de nosotros y en esa cámara empiezo a registrar la información. Registrar, no empiezo a juzgar, ni a decir si es bueno, si es malo, si es regular, sino a registrar la información que aparece en mí. Porque resulta que a los seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo conocernos. Y cuando les pregunto cuál es ese ser humano que les pusieron a cargo, muy seguramente respondieron otra cosa que no era ustedes mismos. Algunos casos sí dijeron yo mismo. Y cuando les hago esa pregunta, quisiera volverlos a conectar con esa pregunta y hacerles una reflexión. ¿Qué has hecho con ese ser humano que te pusieron a cargo? ¿Qué has hecho con ese ser humano que viniste a ser feliz? ¿Lo has hecho feliz? ¿Lo has amado? ¿Lo has reconocido? ¿Lo conoces? Para amarlo necesitamos conocernos. Y entonces ahí se vuelve muy importante esa herramienta de autoobservación que les estoy proponiendo. En esa herramienta de autoobservación voy a empezar a darme cuenta cómo son mis pensamientos, cómo pienso, cómo es mi mentalidad, cómo es mi manera de comunicarme, cómo son mis sentimientos, en qué sentimientos habito normalmente y cómo es mi manera de comportarme. En la medida en que yo empiezo a darme cuenta de todo esto, estoy trayendo conciencia en mi vida. Estoy saliendo del automático en que vivimos todos los seres humanos y estoy eligiendo
cómo pensar, cómo comunicarme, cómo sentir y cómo comportarme. Para ese principio de la autoobservación es muy importante tener en cuenta otro principio que se llama darnos cuenta, no darnos palo. Porque la mayoría de los seres humanos, yo les quiero contar que los seres humanos tenemos alrededor de 60,000 pensamientos al día, pueden imaginarse. Y en esos 60,000 pensamientos al día, el 80% de esos pensamientos es dándonos palo, es criticándonos, es diciendo, pero ¿por qué lo hiciste así? Pero qué vaina, pero qué mal, pero ¿por qué hiciste eso? O dándole palos a los de alrededor, a nuestro contexto, o dándole palo a la realidad. Y desde allí empezamos a bajar todo el tiempo nuestra energía. Vamos en una herramienta autoobservación, empezar a darme cuenta cómo es que funciono yo. El segundo tiene que ver con la gestión de la energía. Y en esa gestión de la energía vamos a empezar a trabajar entonces en darnos cuenta, pero no darnos palo cuando nos aproximamos a la realidad. ¿Y por qué es tan importante esa gestión de la energía? Yo les quiero contar que en las escuelas de liderazgo más importantes del mundo hoy, uno de los roles y misiones que le damos a los líderes o que se le dan a los líderes es, mire, su misión más importante es mantener la energía alta de su gente. Y ustedes no son líderes solamente porque estén al frente de una organización, son líderes como papá, como mamá, como ser humano, como pareja. Ustedes son líderes de su propia vida. Y el rol más importante es mantener la energía alta. Y les pongo un ejemplo. Cuando uno está con energía baja, ¿cómo es? Y si quieren, escríbanme. ¿Cómo es cuando uno está con energía baja? ¿Será que es el momento en que más se le ocurren ideas? Y escriban, por favor. ¿Será que es el momento en que más creativo y más innovador cuando está con energía bajita? Cuando uno ha salido de un problema o ha dormido mal o está mal. ¿Cómo es la energía? ¿Cómo son los resultados? En las relaciones, ¿cómo es mi energía cuando estoy con una energía bajita? Seguramente me vuelvo más huraño, no quiero hablar con nadie, es el momento en que menos construyo con los demás, es el momento en que soy súper poco receptivo. Y ahora quiero, y por favor ayúdenme escribiendo todas las preguntas que yo les hago. ¿Cómo soy cuando estoy con la energía alta? Y quisiera que ustedes escribieran cuando están con esa energía alta, cuando se levantan alegres, cuando han dormido bien, cuando las cosas han salido bien, ¿cómo son cuando son con esa energía alta? Lo que yo he verificado es que cuando uno está con la energía alta, entonces es cuando más creativo es, cuando es disruptivo, cuando tiene un montón de iniciativas, y cómo es en las relaciones cuando está con su energía alta. Entonces decido que quiero construir con el otro, escucho más, me adapto más, soy mucho más receptivo. Es decir, que ahora les acabo de verificar con ustedes mismos, con esas respuestas que ustedes dieron, que claramente la energía es un pilar de conectarme con mi mejor versión. Y cuando estoy conectado con mi mejor versión, manifiesto resultados, manifiesto mis sueños, manifiesto lo que quiero en mi vida. Entonces, me autoobservo, me conozco y empiezo a gestionar mi energía. Y ahora hay 4 elementos poderosísimos para empezar a manejar esa energía. Porque me dicen, bueno, vamos a gestionar la energía, pero ¿cómo gestiono esa energía? Lo primero que voy a hacer es darme cuenta, acuérdense, darme cuenta sin palo, darme cuenta cómo pienso, cómo es mi manera de pensar, cómo me comunico, cómo es mi manera de expresarme, cómo me comunico sobre todo conmigo mismo. Me doy mucho palo, soy duro conmigo mismo, soy como un juez ahí que todo el tiempo está criticándome, o soy amoroso y entiendo que estoy aprendiendo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me conecto con mis emociones? ¿Cómo gestiono mis emociones? Y por último, ¿cómo me comporto? ¿Cuáles son esos hábitos de comportamiento que me generan unos resultados satisfactorios o unos resultados insatisfactorios? Y aquí empiezan a darse cuenta de algo muy importante, y es que de la manera como piensan, de la manera como se comunican, de la manera como sienten y gestionan sus emociones y de la manera como se comportan, ustedes están creando sus resultados. Ustedes están creando esa realidad que tienen hoy. Nadie les está haciendo nada. La vida no está sucediendo porque sí. Son ustedes los responsables de lo que está sucediendo afuera. Vamos entonces a arrancar con el primer tema, que son los pensamientos. Y ahí quiero entrar en el mundo de las creencias.
¿Qué son las creencias? Las creencias son esos supuestos que yo doy por ciertos y que nunca me he cuestionado. Las creencias en el ser humano son determinantes en su vida, son determinantes en la forma en cómo se aproximan a la vida, son determinantes en los resultados que hoy tienen en todas las áreas de su vida. Y las creencias pueden ser empoderantes o pueden ser limitantes. Una creencia empoderante, por ejemplo, podría ser pensar, yo voy a dar, creo que si doy lo mejor de mí, sin importar las condiciones, voy a obtener los resultados. Cuando uno piensa desde este lugar, claramente está siendo incondicional a la vida. Y una creencia como esta lo va a empoderar porque no importa si me gusta mi jefe, si me gusta mi esposo, bueno, la esposa le tiene que gustar o el esposo, pero a veces no. Si me gustan las condiciones que estoy viviendo ahora, yo me dedico a dar lo mejor de mí. Yo les juro que cuando uno está empoderado desde esa creencia, uno siempre da lo mejor de uno. La mala noticia que les tengo es que el 80-90% de las creencias que tenemos son limitantes. Son creencias que no nos permiten expresar y estar en nuestra mejor versión. Son creencias que no nos permiten dar lo mejor de nosotros. Y no es porque queramos, es porque no podemos hacerlo. Y no podemos hacerlo porque están allá incrustadas como un sistema operativo, está encriptado en nosotros. Aquí hay un punto importante que yo les quiero contar de las creencias y es que más o menos en el mundo de las creencias tenemos un 5% que es consciente. Entonces el 5% sabemos qué es lo que creemos y cómo funcionamos. El 95% de las creencias que tenemos están ocultas, están encriptadas, están en el subconsciente. Pero es desde allí como elegimos. Es desde allí como tomamos las decisiones. Es desde allí como nos comportamos. Por eso es tan importante empezar a sacar esa autoobservación y darme cuenta qué tipo de pensamientos y de creencias expanden mi mejor versión y qué tipo de pensamientos y creencias me limitan, me encorvan, me quitan lo mejor de mí. Y para eso les quiero dar algunos ejemplos. Hay una creencia que les va a sonar familiar a todos, yo creo, y es la creencia entre la autoestima y el egoísmo. A todos alguna vez en la vida nos dijeron que no teníamos que ser egoístas. Entonces todos creímos que les voy a definir autoestima y les voy a definir egoísmo. Entonces creímos que amarnos a nosotros mismos, que elegirnos a nosotros mismos, que priorizarnos a nosotros mismos y que darnos lo mejor a nosotros y hablar bien de nosotros era egoísmo. Y resulta que eso está muy alejado de lo que realmente significa egoísmo. Porque lo que significa egoísmo es querer que otros cambien para que yo me sienta bien. Y lo que les conté y esa lista que les hice de primeras es autoestima. Amarse a sí mismo, hablar bien de sí mismo, reconocerse, priorizarse, elegirse de primeras. No es egoísmo, es autoestima. Pero cuando yo trabajo con tantas personas, me doy cuenta que mucha gente tiene baja autoestima. Muchas de las personas que hoy estamos aquí hemos pasado por tener una baja autoestima porque tenemos esa creencia limitante de que había que entregarle todo a todos y había que olvidarse de nosotros mismos. Y esa es una de las primeras creencias que necesitamos romper para conectarnos con el amor propio y con nuestra mejor versión. Nosotros no podemos amar, no podemos dar lo mejor de nosotros, no podemos expresar nuestra mejor versión si primero no nos amamos y no nos elegimos a nosotros mismos. Entonces aquí está el tema de las creencias. Quisiera también contarles un poco cómo funcionan las creencias a nivel familiar, que son unas de las más poderosas y recordemos que los papás hicieron lo mejor que sabían. Ellos también tenían creencias falsas. Y para esto me gusta contar un cuento y es un cuento porque yo creo que los cuentos se hicieron para dormir a los niños y para despertar a los adultos. Entonces en este cuento está la hija, está la mamá y está la abuela. Entonces le preguntan a la hija, estaba cocinando, estaba haciendo pescado y ella siempre le cortaba la cabeza y la cola al pescado. Y le preguntan a la hija, oye, ¿tú por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado? Y ella dice, oye, no sé. La verdad es que ni siquiera me había dado cuenta que hacía eso. Eso hacemos los seres humanos con todo lo que hacemos porque vivimos en automático.
Pero ahora que me lo preguntas, ya sé, porque mi mamá toda la vida le cortó la cabeza y la cola al pescado. ¿Ok? Vamos donde la mamá y le preguntamos a la mamá, cuéntame por qué le cortaste la cabeza o por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado cuando estás cocinando. Y hace la misma reacción que la hija y la misma reacción que hacemos todos los seres humanos cuando nos preguntas por qué hacemos las cosas, porque normalmente las hacemos en automático, no las hacemos en conciencia. Y entonces esta mamá dijo, porque, espérate, pienso bien, no me había dado cuenta que lo hacía, pero sí lo pienso bien, porque mi mamá toda la vida le cortó la cabeza y la cola al pescado. Y así va pasando de generación en generación hasta que le preguntan a la tatarabuela, cuéntanos por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado. Y la tatarabuela responde, porque no me cabe en la olla. Y aquí quisiera que reflexionáramos cuántas cosas estamos haciendo hoy, no porque nosotros hayamos elegido hacerlas, sino porque aprendimos de atrás, de nuestros padres, de nuestros abuelos, desde nuestros ancestros, a hacerlo de esta manera. Yo les quiero contar ahí una historia personal porque creo que la única manera de compartirles estas herramientas es a través de la verificación de lo que yo he verificado. Y aquí hago un paréntesis para decirles, por favor, no me crean nada de lo que yo les estoy diciendo. No crean absolutamente nada. Permítanse abrir su mente y salir a verificarlo, a experimentar qué pasa con cada una de las herramientas que yo les digo. Y una vez las experimentes y les generen resultados satisfactorios, entonces háganla parte de ustedes. Pero cerrando ese paréntesis, quiero hacer la reflexión nuevamente de cuántas cosas estamos haciendo hoy que no vienen de nosotros, vienen de nuestros pasados. Ya les quiero contar una historia mía particular porque yo he venido trabajando mucho con estas herramientas para conectarme con mi mejor versión. Y resulta que hace muchos años, 200 años, yo no sé cuántos, había una tatarabuela que era muy fuerte, que tenía una explosión de emociones y que era muy impositiva, muy presionadora, muy fuerte. Y en ese momento había lugar, como en el momento del pescado, porque pues no le cabía en la olla, que era no caberle en la olla, pues que en ese momento tenía un entorno agreste, tenía un esposo difícil y fuerte, machista, donde ella necesitaba hacerse fuerte y ser imponente y ser explosiva en sus emociones para defenderse. Lo que pasó conmigo es que pasaron las generaciones y la abuela y mi mamá y yo somos así. Seguimos reaccionando, o éramos, yo puedo decir, yo era así, porque era una mujer fuerte, impositiva, que reaccionaba de forma muy fuerte y que me di cuenta que eso no era mío, que eso debía venir de algún lado, pero no era mío, porque además empecé a verificar mis resultados cuando era fuerte, impositiva, presionadora y cuando hacía esa explosión de emociones. Y me di cuenta que definitivamente la única manera en que tú le enseñas a alguien, la única manera en que conectas con las personas, en que las personas aprenden algo de ti, es cuando eres asertivo, es cuando visitas su terreno, es cuando le muestras una perspectiva, pero no cuando eres fuerte, impositivo y presionador. Y allí fue uno de los primeros pasos, un hito en mi vida donde me conecté con esa mejor versión. Entonces yo en este momento solo quiero que paremos un momento y si tienen dónde apuntar en algún lado, apunten cuáles son o anoten o escriban cuáles son esos comportamientos que ustedes sienten que no son de ustedes, que ustedes sienten que les traen resultados insatisfactorios, pero no son de ustedes, vienen de atrás. La buena noticia que hoy les traigo es que pueden decidir ser ustedes y pueden decidir comportarse desde el lugar que ustedes quieran comportarse. Y pueden agradecer el pasado, pero ser el presente de su mejor versión. Aquí entonces terminamos un capítulo muy importante que tiene que ver con los pensamientos, con las creencias. Pero quería darles un ejemplo de creencias cotidianas, por ejemplo, las creencias del dinero. Yo me he dado cuenta, yo hago muchos temas de transición laboral, hago muchos temas de apoyar a otros a conseguir su trabajo, a hacer su emprendimiento, a hacer cosas diferentes. Y en muchos se encuentra una creencia que los limita muchísimo y la creencia es, para conseguir dinero solo se puede con esfuerzo y con sacrificio.
Y entonces todo se les vuelve difícil, hacen de su vida muy compleja para poder conseguir dinero. ¿Cómo transformo las creencias, muchachos? La forma de transformar las creencias es cuestionarme. Primero darme cuenta que el 90% de lo que pienso no es real, que el 90% de lo que pienso está errado. Es decir, en no sentirme con la verdad revelada, en estar cuestionando todo el tiempo mis pensamientos y mis creencias porque no son verdad. Mucha parte de ellas no son verdad. Esa es la primera parte. La segunda parte es empezar a cuestionar esa creencia, por ejemplo, la del dinero, es decir, es verdad que para conseguir dinero hay que hacer sacrificio y hay que tener un esfuerzo profundo. Y entonces puedo yo reflexionar en mi vida y decir, pues no, hay momentos en mi vida donde sencillamente me conecté conmigo mismo, me conecté con mi mejor versión, me conecté con mis pasiones, me conecté con mis talentos y el dinero fluyó. O hay momentos en la vida donde yo veo a otros que el dinero les fluye muy rápido, muy fácil, muy ágil, entonces, pues es quizá el momento de darme cuenta que esa creencia que tengo, que el dinero solo llega con esfuerzo y con sacrificio, está errada. Esa es otra de las herramientas poderosas. Darme cuenta que no tengo la verdad revelada, que la mayoría de las cosas que pienso no son verdad y empezar a cuestionarlas. Cuestionándolas con lógica y dándome cuenta si eso realmente, esa creencia realmente me empodera y me genera resultados extraordinarios o si esa creencia lo único que hace es limitar. Y ese capítulo empieza y aquí termina ese tema de los pensamientos. Luego entonces viene el tema de los sentimientos y cómo funciona el tema de los sentimientos. Esa es otra de las creencias que tenemos los seres humanos. Y es que no nos podemos conectar con nuestros sentimientos. Es que a veces no es bueno ser sensibles, que a veces no es bueno conectarse con las emociones. Pero resulta que los sentimientos y las emociones tienen un propósito maravilloso como todo lo que sucede en nuestra vida. Hagan de cuenta que los pensamientos y las emociones son como esos topecitos de las carreteras. Se han dado cuenta que las carreteras, muchas carreteras tienen topecitos para que creen que son esos topecitos. Respóndanme allí en el chat, ¿para qué son esos topecitos? Esos topecitos son para que yo no exceda la velocidad y son para que yo no me salga del camino. Los sentimientos y las emociones son indicadores, igual que esos topecitos, para que yo no me salga del camino, para que yo me mantenga en mi esencia, para que yo me mantenga en mi propósito, para que yo me mantenga conectado en mi camino. Pero lo que hacemos normalmente con esos sentimientos y emociones es que los metemos debajo del tapete. Es que hacemos como si no estuviera pasando. Cuando yo les hago la pregunta a las personas en la entrevista, yo soy headhunter y hago muchas entrevistas, creo que ya les había contado. Cuando les pregunto quiénes son, normalmente las personas no saben quiénes son, no saben cuáles son sus talentos, no saben cuáles son sus motivaciones, no saben qué los limita, qué los motiva, qué los desgasta. Y ahí empieza el primer proceso de esa conexión con mejor versión, conocer todo este tipo de cosas. Y mucho menos saben cómo se siente. Cuando tú le preguntas, ¿cómo estás? La gente por automático siempre dice, bien, no, divinamente, perfecto, estoy bien. Y no es cierto. A veces sí, un porcentaje de veces sí, pero muchas veces no. Y sencillamente es porque no me he dado esa oportunidad de conectarme y entender cómo estoy hoy, cómo me siento hoy y permitirme conectarme con ese sentimiento y esa emoción. Por eso les pido y los invito a que como herramienta de conexión con su mejor versión, por las mañanas se levanten, se conecten con ustedes mismos y se pregunten, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento hoy? Y permitan que la respuesta llegue y el sentimiento llegue. A veces se sentirán alegres y qué bueno, muy bien. Pero hay momentos, y sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo, que nos levantamos con miedo, que nos levantamos con ansiedad, que nos levantamos con tristeza. Y la idea es no escoger ese sentimiento y ¡tum! Debajo del tapete, sino escoger ese sentimiento, permitirme sentirlo, permitirme que me atraviese, observarlo. Y si es ansiedad, por ejemplo, ¿yo por qué estoy sintiendo ansiedad? ¿Cuál es el mensaje que me trae este sentimiento? Por ejemplo, la ansiedad, yo les quiero decir qué mensaje trae normalmente. La ansiedad viene de querer controlar el futuro. Y ahí
aparece una nueva herramienta que es muy poderosa, que es esa posibilidad y esa decisión que yo tengo de estar la mayoría del tiempo que yo pueda aquí, ahora en mi presente. Porque nos pasamos mucho tiempo en el pasado. Pero es que esto era chévere, pero es que me hubiera gustado hacer esto, pero es que si esto hubiera pasado, entonces mi vida sería perfecta, y reparando unas cosas donde no puedo actuar. O no la pasamos en el futuro. Es que si hiciera esto y si pasara esto, y resulta que hay un principio muy importante y es darse cuenta que solo tienen el momento presente para actuar, que es imposible actuar en el pasado y es imposible actuar en el futuro, que el único momento que cada uno de ustedes tiene es su momento presente. Y desde ese momento presente y actual es donde ustedes se conectan con su mejor versión y es donde ustedes construyen el futuro y la realidad que ustedes sueñan. Lo único que tienen es el momento presente. Así que cuando siento ansiedad, estoy queriendo irme hacia el futuro a controlar y no puedo controlar. Necesito volver acá. Si no puedo controlar allá, ¿qué puedo controlar de aquí? Puedo controlar cómo pienso, puedo controlar cómo me comunico, puedo controlar y empezar a gestionar mis sentimientos y mi emoción y puedo empezar a comportarme distinto. Lo mismo con la tristeza. ¿Qué trae la tristeza? La tristeza trae alguna pérdida. Hoy todos estamos teniendo un duelo y estamos sintiéndonos tristes porque estamos perdiendo la manera como vivíamos antes, porque estamos perdiendo la libertad de salir a todas partes como antes salíamos, porque estamos perdiendo la posibilidad de estar con la familia cuando están lejos, de abrazarlos, de acompañarlos, de darles besos. Hay una tristeza que hay que permitir que suceda, permitir que atraviese nuestros corazones y nuestro cuerpo. Pero después de eso, la manera de gestionar la tristeza, por ejemplo, es, ok, sí, estoy triste, me permito atravesar esa tristeza, pero ahora, desde mi elección, voy a cambiar mi foco de atención. Y no solamente me voy a enfocar en lo que estoy perdiendo, sino voy a empezar a enfocarme como decisión propia en lo que sí tengo. ¿Qué tengo hoy? ¿Qué puedo agradecer hoy? Hoy puedo agradecer que estoy en mi casa, que estoy con mi familia, que estoy con salud, que tengo las posibilidades o todas las cosas positivas que hoy en su vida estén pasando. Y es cambiar mi atención, es cambiar de foco. Esto es muy importante. Hay una decisión para cambiar mi vida desde el foco que le pongo. Normalmente los seres humanos nos la pasamos enfocados en el punto negro, en lo que no nos gusta, en lo que me molesta, en lo que me harta, en lo que me desgasta. Olvidándonos que hay una pared blanca de oportunidades. Ahora que hablamos de la energía y que ya saben que la energía es tan importante en la vida de nosotros, la manera de elevar sus sentimientos, de elevar su energía, de elevar su vibración, tiene que ver con cambiar desde la presencia, desde la decisión, desde la conexión con el aquí y el ahora, ese foco. Entonces, si por la mañana me levanto triste, o me levanto ansioso, o me levanto con miedo, me lo permito, entiendo qué me está diciendo ese sentimiento y luego transito al agradecimiento. Al agradecimiento no por lo que no me gusta y por lo que no estoy teniendo hoy, al agradecimiento por lo que hoy tengo. Y desde ese agradecimiento seguramente voy a elevar mi nivel vibratorio, mi energía, y desde allí me voy a poder conectar con lo que sí puedo hacer hoy, con los que sí puedo controlar hoy. Entonces allí vamos a dejar el elemento de los sentimientos. Pasamos por los pensamientos y las creencias, por los sentimientos. Vamos a pasar por la comunicación y por la palabra. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo me estoy comunicando conmigo mismo? Que es lo más importante. Como les digo la mayoría de las veces, estoy dándome palo. Estoy diciendo, pero ¿por qué hiciste eso? Pero qué bruta, pero ¿cómo se te ocurre? Pero paren, pausa esos pensamientos y empiecen a transformarlos. Sí, hice esto. Estoy haciendo lo mejor que sé. Y la próxima vez voy a hacer esto. Y sencillamente planeen cómo quieren hacerlo la próxima vez, pero no más palo para ustedes mismos.
no más palo para la gente que está alrededor, porque otra cosa que hacemos todo el tiempo es comunicar y decir lo que no nos gusta de los demás. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el liderazgo que tenemos en nuestras casas como papá y mamá o como líder o como dueño de mi empresa, como dueño de mi negocio? Es bajar la energía a los demás a través de mi palabra. Entonces, lo que voy a hacer es dedicarme a buscar las cosas positivas que tienen mis hijos, que tiene mi esposa, que tiene mi entorno, para desde allí ser el líder que hoy está pidiendo la vida y el universo, y es elevar la energía de todos. Desde allí entonces tenemos el tema de la comunicación y finalmente tenemos el tema de los comportamientos. Y en esos comportamientos vamos a empezar desde esa autoobservación que ya vimos, a entender qué comportamientos que hoy tengo me están empoderando, me están generando resultados satisfactorios, y qué comportamientos que hoy tengo me están limitando, me están generando resultados insatisfactorios. Y lo primero que tengo que hacer en este momento, muchachos, es darme cuenta que yo decido, que no es que yo soy así, no, yo no soy así, yo decido cómo comportarme, yo decido cómo pensar, yo decido cómo comunicarme, yo decido cómo sentirme. Yo puedo transitar por ahí y yo decido cómo comportarme. Y empiezo a elegir pasar de un estado a otro que me genere los resultados que yo quiero lograr. Y allí aparecen entonces los 4 elementos más poderosos del ser humano. En estos 4 elementos, pensamiento, comunicación, sentimiento y comportamiento, está integrada la personalidad del ser humano. Y la personalidad del ser humano la podemos expresar desde mi ego o desde mi esencia. ¿Y qué es eso? Preguntarán ustedes. ¿Qué es expresar mi personalidad desde el ego y qué es expresar mi personalidad desde la esencia? Cuando yo expreso mi personalidad desde el ego, estoy conectado con esas creencias falsas y limitantes. Por ejemplo, la creencia de la separación. La creencia que es que yo tengo que ser mejor que otros para ser valioso. La creencia que es que yo tengo que tener la razón para ser valioso. La creencia que es que yo tengo que tener más que los otros para ser valioso. Hoy, más que nunca, que es la gran creencia del ego, que estamos separados unos de otros, hoy más que nunca estamos verificando que todos estamos absolutamente unidos, que todos estamos conectados. Hoy no importa la religión, no importa la raza, no importa de qué país eres, no importa de qué política eres, no importa qué creencias tengas. Hoy todos estamos viviendo lo mismo, hoy todos estamos enfrentados a lo mismo, hoy todos somos vulnerables. Es decir, que hoy más que nunca, universalmente, el mensaje del universo es: todos ustedes son lo mismo. Todos están conectados y unidos. Y este es el momento de conectarnos con esa versión que sabe que todos estamos unidos y que no es la versión del ego que quiere separar, que quiere competir, que quiere poner allá al frente a uno y a otro para pelear, para guerrear, para estar allá y yo acá. Estamos unidos y estamos conectados en el amor y en el servicio. Entonces, la manera de gestionar nuestra personalidad para expresarla en nuestra mejor versión tiene que ver con gestionar este ego, con gestionar estas creencias limitantes y conectarme desde la esencia de la unidad, desde la esencia donde no hay nada bueno ni malo, desde la esencia de la neutralidad. Para ejemplificar un poco más esto y que sea más fácil para ustedes de entenderlo, quiero recordar, por ejemplo, cuando veíamos las películas de Disney. ¿Se acuerdan que había aquí un diablito y aquí había un angelito? El diablito es el ego y el angelito es la esencia. El diablito, y quiero que se acuerden muy bien cuando veíamos esas películas, y quiero que escriban y me cuenten si se acuerdan de esas películas, qué pasaba cuando el protagonista se conectaba con el diablito. Que le decía: no, eso ten la razón tú, eso pelea con el otro, eso lo más importante eres tú y los demás no importan. Tú tienes que demostrar que tú eres el que tiene la razón. ¿Qué pasaba con esos personajes? Y por favor escriban mucho, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando se conectaba ese personaje con su esencia, con ese angelito? Todos somos uno. Yo no necesito competir con nadie. Yo sé que soy valioso por lo que soy. Yo lo que necesito es conectarme con el otro y ver cómo puedo servirle. Allí entonces estábamos conectados desde la esencia.
Entonces, otra de las herramientas absolutamente poderosas es gestionar ese ego. Gestionar esa vocecita que me dice que yo soy el que tengo la razón, que yo tengo la verdad revelada, que yo no tengo por qué trabajar con otros ni apoyar a otros, que los demás son distintos y están separados de mí. Esa vocecita hay que empezar a gestionarla y apagarla. Nos acompañará durante toda la vida, pero entre más podamos gestionarlas, mejor vamos a poder conectarnos con nuestra mejor versión. Y aquí entonces termina este primer proceso de la personalidad y cómo nos podemos conectar con nuestra mejor versión desde la expresión de nuestra esencia, gestionando ese ego que muchas veces nos limita tanto. En una segunda parte quisiera contarles un poco de la vida profesional y de la vida del éxito, pero no el éxito entendido como el éxito económico solamente, como el éxito profesional, o como el éxito es el éxito tuyo como ser humano, el éxito tuyo en tus relaciones, el éxito tuyo como ser, como papá que eres, el éxito tuyo como mamá que eres, el éxito tuyo construyendo hacia afuera cosas que necesitas hacer para poder servirle a otros. El éxito en la salud, por ejemplo, ahí también hay un éxito. Y para eso entonces quiero compartirles una fórmula que tiene que ver con esa experiencia que tengo de muchos años de haber atraído talentos para las organizaciones. Antes, hace muchos años, aunque todavía sucede y sucede mucho todavía desafortunadamente, el conocimiento, la formación era lo más importante, más las habilidades y la experiencia que tenía. Entonces era cuando yo atraía personas y talentos a las organizaciones, el conocimiento y la formación era lo más importante. Era el 75%. Y la actitud era el 25%. Entonces, con el tiempo, las organizaciones, las personas, los líderes nos fuimos dando cuenta que podíamos atraer por conocimiento, por formación, por estudio, que podíamos atraer por la experiencia que tenía, pero despedíamos por la actitud. Y ahí da una vuelta toda la estrategia de talento humano en las organizaciones, de los negocios y las empresas, para darse cuenta que el conocimiento y la experiencia solo genera un 25% del resultado. Que lo que genera resultados extraordinarios en tu vida es el 75% de tu actitud. Pero entonces tú te estarás preguntando, bueno, ¿qué es eso de la actitud y cómo la transformo y qué hago con eso? Para eso en mi compañía, que es Star Consulting Group, donde acompañamos a las personas y a las organizaciones a conectarse con su mejor versión, hemos definido 4 inteligencias que son las pilares para conectarse con esa mejor versión. La primera de ellas es la inteligencia emocional. ¿Cómo funciona la inteligencia emocional? La inteligencia emocional funciona como con algo que ya les he venido contando, que es permitirme sentir, permitirme entender qué emoción tengo y gestionarla. Pero también funciona con qué tan niño y qué tan adulto me permito ser. Y es que muchas veces, desde mis creencias limitantes, me permito ser explosivo, me permito presionar, me permito bajar la energía de todos los demás porque no sé gestionar mis emociones. La inteligencia emocional es ese adulto que ya está en ti y que dice, hombre, sí, estoy triste, pero la responsabilidad no es del que está afuera, no es de mi esposa, no es de mis hijos, no es de mi jefe, no es de los que están afuera. La responsabilidad de cómo me estoy sintiendo es mía. Y yo voy a gestionar mis emociones para mantener mi energía alta y para desde allí vibrar en energía alta y conectar con los demás. Yo les quiero contar que es muy difícil cuando los hijos tienen un papá que no sabe gestionar sus emociones, cuando es explosivo, cuando le da rabia. Y no es que lo esté criticando porque no nos vamos a dar palo, pero sí nos vamos a dar cuenta que ese tipo de emociones, que ese tipo de reacciones genera un impacto muy profundo en nuestros niños, en los que estamos educando. Genera un impacto muy profundo en el equipo si somos líderes de alguien, o en nuestro entorno, o en nuestra pareja. Así que la responsabilidad número 1 para conectarse con nuestra mejor versión es darnos cuenta que yo puedo gestionar mis emociones, que no tengo por qué escupírselas al mundo.
que las necesito gestionar y conectarme y hacerme responsable de eso que siento y transitarlo. Y eso se llama vivir en el protagonismo. Cuando uno tiene inteligencia emocional, deja de vivir en la víctima, donde es que a mí me hacen cosas, donde yo lloro, me quejo, molesto, bajo la energía de todos los demás y la mía, y no pasa nada. Y cuando transito al protagonista, un protagonista que se da cuenta que es responsable de lo que siente y que es responsable de gestionarlo. Y se da cuenta que en vez de quejarse, puede decidir buscar maneras de resolver y de actuar en su momento, aquí, ahora presente. De eso se trata la inteligencia emocional. Vamos a pensar ahora en la inteligencia relacional. La inteligencia relacional para mí es una de las más poderosas. Porque en esa inteligencia relacional, si ustedes se dan cuenta cómo logramos resultados, ¿será que lo logramos solos? Siempre necesitamos de alguien, así seamos independientes, yo necesito de mis clientes, de mis proveedores. Si soy ama de casa, yo necesito construir relaciones para tener la mejor relación con mis hijos, con mi esposo, con mi pareja, con mi entorno, ¿cierto? Ok, perfecto, ya estamos a punto de terminar. Gracias, Carlos. Entonces, cuando estamos en inteligencia relacional, necesitamos construir comunicación. Necesitamos entender que las relaciones son poderosas en nuestra vida. Necesitamos entender que tenemos que aprender a comunicarnos y a comunicarnos de forma asertiva. Necesitamos entender que empezamos a tener la comunicación en común. ¿Qué es tener la comunicación en común? Es darnos cuenta que si no nos construimos, que si no nos relacionamos con otros, desde poner en común y no creyendo que tenemos la verdad revelada, va a ser muy difícil construir relaciones con otros. Entonces, lo que les quiero dejar de su inteligencia relacional son los 4 acuerdos de Miguel Ruiz y los voy a decir rápidamente porque me acaba de decir Carlos, estamos a 15 minutos, pero vamos bien en el tiempo. La primera, sé impecable con tus palabras. Ya sabes la energía, lo importante que es para ti y para todos los demás. Así que cada vez que quieras comunicarte contigo mismo y con los demás, hazlo de la forma más amorosa, de manera que los conectes con esa energía alta. El segundo, no te tomes las cosas personalmente. Cada uno hace lo mejor que sabe. Así que permitámonos entender que si cada uno hace lo mejor que sabe, yo no tengo por qué estar juzgando al otro. Entonces no tengo por qué tomármelo personalmente. No hagas suposiciones. Toda la vida nos la pasamos haciendo suposiciones de lo que el otro hace. No sé si pasa alguien y no me saluda. Ay, claro, es que no me saludó porque... Y nos hacemos una película inmensa que pocas veces es verdad. No hagas suposiciones. Pregunta, piensa lo mejor de la gente y desde esa manera vas a poder mantener tu energía elevada. Y el último es haz lo mejor que puedas. Todos los días, ahora que tienes toda esta información, levántate a dar tu mejor versión, obsérvate, conéctate con esos pensamientos positivos que quieres tener, con esa comunicación asertiva que quieres tener, con esos sentimientos positivos que quieres tener, transita esos sentimientos y compórtate y ten los hábitos de comportamiento que construyen. No les hablé de la inteligencia racional porque claro que es importante, es un 25% y es importante conocer y es importante formarme, es importante tener todas las posibilidades y es importante tener la experiencia para saber cómo solucionar problemas y hace parte de la vida y está muy bien. Ahora quisiera centrarme en la inteligencia espiritual, que para mí es la sombrilla de todas estas inteligencias. Y la inteligencia espiritual es recordar que haces parte de algo más grande. Y aquí no estoy hablando de religiones y no me interesa hablar de religiones. Aquí estoy hablando de esa fuerza y esa conexión que nos da saber que hay algo más grande que nos conecta profundamente, que nos da la fuerza de la intención para lograr lo que necesitamos lograr. A través de esa inteligencia espiritual también es importante reconocer que entre menos dual sea, y que es ser dual lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, entre más gestione esos pensamientos del ego y me vuelva más neutral y entienda que cada uno hace lo mejor que sabe y me comparta y me conecte con un valor que quisiera dejarles profundamente desde esa inteligencia espiritual que se llama compasión. La compasión es uno de los valores más profundos de la inteligencia espiritual. Si solo me conecto con ese valor, mi inteligencia espiritual se elevó. Y es comprender y aceptar que todos estamos en proceso de aprendizaje. Hagan de cuenta que todos estamos como en un colegio, que todos tenemos nuestras materias.
La gente no se comporta y no se levanta y dice, no, es que hoy voy a ser terrible con mis hijos, es que voy a ser terrible con mi jefe, es que voy a ser un hijo de tantas. No, uno no se levanta a eso. Uno se levanta a hacer lo mejor que puede, desde donde puede. La compasión es entender, comprender y aceptar que todos estamos en ese proceso de aprendizaje y sobre todo que tú estás en ese proceso de aprendizaje. Así que no es necesario darte palo, es necesario darte cuenta que puedes cambiar la manera como te aproximas a ti y como te aproximas a los demás. Y desde allí puedes cambiar tu historia, puedes cambiar tus resultados, puedes cambiar lo que quieres en tu vida. Eso es la inteligencia espiritual. Es esa gestión de ese ego para que te conectes mucho más desde tu esencia y no desde tu ego. Quiero ahora conectarlos con algo que es un motor en la vida de todos que se llama propósito. Cada uno de ustedes que está ahí al otro lado de la pantalla tiene un para qué. Vino a este mundo para alguna razón, para existir desde alguna razón. Y tiene una contribución perfecta, diferenciada y original. Y ahí quiero hacerles 3 preguntas para conectarnos con ese propósito. Ahí siempre me gusta contar un cuento que tiene que ver con, estaba Alicia en el País de las Maravillas, está el conejo, hay 1000 caminos, y Alicia le pregunta al conejo, conejo, estoy perdida. Y el conejo le pregunta, ¿para dónde vas? Y ella le dice, no sé. Entonces escoge cualquier camino. Esta última herramienta tiene que ver con escoger el camino que yo quiero. Tiene que ver con conectarme con mi propósito. Y para conectarme con mi propósito les quiero dejar 3 preguntas que los van a dar orientación para conectarse con ese propósito. La primera, ¿qué es lo que más les gusta hacer en la vida? ¿Qué es lo que aman, que hacen de una manera que pueden pasar horas haciendo eso y se les olvida el tiempo? La segunda, ¿cuál es su mayor talento? Y permítase en esta conexión y en este camino a su mejor versión preguntarle a su familia, a sus amigos, a la gente que los conozco, oiga, ustedes, ¿cuál creen que es mi mayor talento? ¿En qué es que yo definitivamente me destaco? Y ahí van a aparecer y van a descubrir un montón de cosas. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es ese mundo ideal para ustedes? Cuando ustedes hagan la respuesta a esas 3 preguntas, ¿qué es lo que más les gusta hacer en la vida? ¿Cuál es su pasión? ¿Cuál es su mayor talento? ¿Y cuál es ese mundo ideal para ustedes? Allí van a encontrar muchas respuestas que los conectan con su propósito, porque les quiero contar que el propósito en su vida, en lo que vinieron a hacer a su vida, tienen que ver con eso que más les gusta hacer en la vida. Mi propósito en la vida es conectarme y conectar a otros, comunicarme. Eso que les gusta, eso que más les gusta hacer en la vida es su propósito en la vida. A través de cuál es el talento que el universo les dio para poder expresar ese propósito. Es eso que hacen muy bien. A través de eso es que van a poder expresar su propósito. Y al final viene la tercera pregunta que tiene que ver con cuál es el mundo ideal para ustedes. Porque ese mundo ideal que aparece en esa respuesta de ustedes y que ojalá se permita responderse, en mi caso es, el mundo ideal es un mundo donde todos se aceptan y se respetan como son. Ese es el pedacito de mundo que yo vine a aportarle al mundo en general. Y ese mundo ideal que ustedes imaginen es el pedacito del mundo que cada uno de ustedes vino a aportarle al mundo. No se les olvide qué es lo que más les gusta, cuál es su mayor talento y cuál es su mundo ideal. Ahora haciendo un resumen de esas herramientas poderosas, ¿sí? Ahí. Ahí. Ok. Bueno, ahí me estoy corriendo para que me vean un poco más. Espero que ahí me estén viendo. Carlos, ahí está mejor. Listo. Bueno, para terminar, quiero decirles algo muy importante. Y es para conectarse con su mejor versión. Conéctese con su propósito. Conózcanse, autoobsérvense. Escojan los pensamientos que quieren tener en su vida.
Escojan cómo quieren comunicarse. Empiecen a transitar por sus sentimientos y a elevar su sistema vibracional a través de elevar sus sentimientos. Y escojan cuáles son esos comportamientos que le generan resultados extraordinarios. Quiero dejarlos con una frase de Buda que dice: cada mañana vuelvo a nacer. Y esto es lo único importante. Ustedes hoy pueden estar empezando a nacer nuevamente, porque lo único importante que sucede es lo que hoy decidieron hacer. No es casual que ustedes estén recibiendo esta información. Si la están recibiendo es porque están listos para pasar a su mejor versión, para conectarse con su mejor versión. Así que la reflexión que les quiero dejar es nuevamente como inicié. Hay un ser humano en la vida. Hay un solo ser humano que les pusieron a cargo. Háganlo feliz. Ámense. Conéctense con lo más importante para ustedes. Y desde allí, conéctense con ese propósito que vinieron a expresar en el mundo. Cada uno de ustedes tiene una razón de ser y una razón de existir. Cuando se conecten con ella, las puertas van a abrirse para ustedes. Los resultados extraordinarios y la realidad se abre desde adentro. Para mí ha sido un placer y un honor acompañarlos en este recorrido a su mejor versión. Gracias por estar aquí. Y hoy, no importa cuánto escuchaste, lo más importante es que tomes una decisión, la decisión de conectarte con tu mejor versión. Puedes mañana amanecer y decir: hoy me quiero conectar con mi mejor versión. Hoy tengo información para conectarme con mi mejor versión. Y desde esta decisión van a poder gestionar sus pensamientos, van a poder gestionar la forma que se comunican, van a poder gestionar la forma como gestionan sus emociones y van a poder gestionar la forma como se comportan. Los resultados extraordinarios, la felicidad y esos sueños que ustedes creen que están lejos de ustedes, están ya ahí, listos para ser atrapados por ustedes con su mejor versión. ¿A través de qué? A través de permitirse conectarse con sus inteligencias, con sus talentos, con sus pasiones y sobre todo a través del amor propio. Solamente en la medida en que te ames a ti mismo vas a poder expresar el amor a los demás. Gracias por permitirme estar con ustedes hoy y ojalá desde mañana amanezcan conectados y decidiendo expresar su mejor versión. Un abrazo para todos. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Rentería, asociado a Comeva hace 10 años. Soy profesional de publicidad con experiencia de más de 15 años como director creativo. También me he desempeñado como director de arte y creativo gráfico. El tema que quiero compartirles hoy y que va a tratar mi conversatorio es sobre la publicidad para la nueva economía. Una nueva realidad que presenta retos importantes. De esta manera nos acercaremos a los diferentes elementos que nos permitirán aprovechar al máximo las herramientas digitales para la nueva economía de mercado. En mi conversatorio hablaremos de Big Data y redes sociales, construcción de marcas en entornos digitales y administración de redes sociales. Así que te invito para que votes por mi charla y tengamos la oportunidad de compartir un espacio cargado de conocimientos y experiencias. Los espero.